ahora sí, sin dar más vueltas, le voy a dar la bienvenida a mi doctor, a mi médico que me salvó la vida, así mismo. El doctor Benítez Emilio justamente es neurocirujano y es el presidente de la Fundación Lucens. ¿Cómo estás, Emilito? Buen día. ¿Cómo estás vos? Buen día. Qué Buen día placer tenerte acá. Muchas gracias. Para mí también es un honor estar acá y nada, te veía en las redes y digo, algún día tengo que ir, así que acá Obvio, y me encanta. Gracias, Me encanta gracias. y qué lindo que hoy puedas estar acá justamente con un día tan importante. Sí. Comentanos un poco por qué se celebra este día o por qué se conmemora justamente para hacerle, ¿no?, la lucha. Bueno, 29 de octubre, según la Organización Mundial de la Salud, es la que dispuso que es el Día Mundial de esta enfermedad que realmente es devastadora, ¿no? Primera causa de discapacidad, segunda causa de muerte, se ha llevado muchísimas vidas y la verdad que hasta en el siglo pasado, cuando yo comenzaba con la medicina, no había mucho para hacer frente a la enfermedad del ACV isquémico, que es el más frecuente, el del 80%, la arteria que se tapa. Realmente no teníamos ni siquiera los medios diagnósticos y cuando podíamos hacerlo al medio diagnóstico, una tomografía, y descartábamos que había una hemorragia y era una isquemia, le pasábamos por sonda nasogástrica al paciente una aspirina y la verdad es que la sensación es que rezábamos porque no sabíamos qué estaba pasando y no lo podíamos ayudar. 20 y pico de años después, el mundo empieza a encontrarle la vuelta a esto y hoy existe todo, ¿no? Es decir, existen tratamientos por venas, existen tratamientos endovasculares, de los cuales nosotros hemos sido los pioneros en Salta y que nos permiten actuar a tiempo y salvar vidas que antes realmente eran irrecuperables. Es una enfermedad extremadamente grave. Nosotros siempre decimos que es una bisagra en la vida del paciente y de la familia. Si no se lleva al paciente deja secuelas terribles y creo que era por esa misma impotencia que teníamos antes que no se hacía ni se visibilizaba mucho. Nosotros nos dimos cuenta de esto en el año 2006 cuando yo volví a Salta, que me llegaban los pacientes ya con el déficit y que no había ni siquiera, ya en Salta existía la posibilidad de la medicación, esta que entra por vena, que se llama RTPA, y aún así los pacientes consultaban al otro día. En esa desesperación es que yo decido crear la Fundación Lucens, que es lucha contra enfermedades neurológicas en Salta. Además había traído la técnica endovascular, era el pionero de esto, estaba muy solo, no me dejaban entrar en el hospital público por cuestiones de egos y demás. Y fuimos de a poco logrando cosas, ¿no? Logramos entrar al hospital público, tanto el hospital de niños como el de adultos, creamos un servicio de esta patología. A partir de ahí empezamos con la fundación a atender gratuito. Lo único que pedíamos a cambio era que la gente se aprendiera los síntomas, porque ahí estaba la clave de esto. Y nuestra gran lucha inicial era con las obras sociales y demás, porque decían que como todo esto era nuevo, no estaba contemplado en el programa médico obligatorio, en el PMO, y que por consiguiente ellos no estaban obligados. Y entonces claro, era una situación muy compleja porque sin duda que son elementos que no se hacen en el país, que tienen un costo por supuesto, que es minúsculo al lado de lo que vale una vida o de lo que le sale a la obra social o al Estado un paciente que queda secuelizado, pero que cuando se tiene pocos dedos de frente no se lo ve a eso. Y entonces fueron muchos años peleando para que finalmente haya una ley de ACV que se consiguió. Bueno, estoy hablando de largo. Está perfecto, así la gente entiende. No hago pausa, pero nada, te decía fuera del aire que es un año especial porque por fin tenemos sancionada una ley, la ley de ACV. ¿La ley hace cuánto que está? Desde diciembre de este año, o sea, del año pasado. Claro, ya va a cumplir un año está recién. Por cumplir un año. Por supuesto que con todo lo que implicó para el país el cambio de gobierno y demás, nos estamos reacomodando, pero ya está contemplado, ya hemos empezado a hacer tratamientos. Por ejemplo, en el Hospital San Bernardo, el servicio de neurología hace rato que viene implementando y hay toda una unidad de stroke para el tratamiento endovenoso. Pero cuando ese tratamiento falla o no se llega a tiempo, está el endovascular. Nosotros lo habíamos traído en el 2015, habíamos hecho un sistema de emergencia con ambulancia gratuita, con todo un 0800 que sigue funcionando gratuito,
y la idea era, como yo formaba parte del hospital público, llevar los pacientes al hospital público, pero como no teníamos la ley de ACB, eso no era factible. Bueno, ahora la tenemos. La diputada Cartucha en el año 2019, no, 20, plena pandemia, me pide que acercáramos un borrador, lo empezamos a trabajar, nos reunimos con el ministro de entonces y logra entrar a tratamiento, claro. Y lleva un tiempo hasta que se logran todos los consensos y sale la media sanción. Y en diciembre salió la sanción completa. O sea, gracias a Dios a que sale esta ley es que cubren las obras sociales, IPS y otras más. IPS y ministerio. Ok. Pero IPS, ¿el 100% cubriría? Sí. Bien. Pero IPS y el ministerio de alguna forma es el espejo en el cual se miran muchas de las obras sociales, tanto provinciales como nacionales que están acá, y entonces eso también nos abrió la posibilidad a que las otras obras sociales lo empiecen a contemplar. A nivel nacional seguimos peleando por la ley y que finalmente entre en el PMO, y es la Sociedad Argentina de Neurología, de Neurocirugía, de Neurointervencionismo, la de terapia intensiva. Ya no sabemos cuánta gente más sumar, claro, para que esto finalmente sea una ley nacional. Pero sobre todo eso Salta tiene su ley aprobada. Es buenísimo que hubo un avance, ¿no? Desde Salta. Sin duda. Así que, así como en su momento lo pedíamos a grito, hoy lo agradecemos. Sabemos que todavía hay que articular, que el interior también es una cosa que nos preocupa. Y se está también trabajando en eso a nivel ministerial, pero la verdad es que nobleza obliga a agradecer a la máxima autoridad, porque sin duda que él tiene que haber apoyado esto, al gobernador Sáenz y al ministro Mangione, que fue quien le terminó de dar el empujón desde el ministerio para que esto salga. Bien. Emilito, hace un ratito hablabas de justamente las secuelas que puede dejar esto. ¿Eso depende de qué tan rápido se lo trate? No. La secuela va a depender, primero, hay un isquémico y un hemorrágico. El isquémico depende de la arteria que se tape, pero es ligeramente menos agresivo porque actúa sobre la arteria que se tapó. Eso genera, sin duda, mientras más grande o más importante sea la arteria, más florido es el síntoma, pero no tiene el daño colateral del hemorrágico, que generalmente cuando se rompe una arteria normal o un aneurisma, es la arteria esa que se rompió más el daño del hematoma, que actúa como como si fuera un tumor, como una masa ocupante de espacio. Entonces los hemorrágicos son mucho más agresivos, son mucho más preocupantes y demás, pero gracias a Dios son los menos frecuentes. El más frecuente es la arteria que se tapa, un 80%, y para eso es que tenemos todos los elementos, y que si uno llega a tiempo y el tratamiento es efectivo, el paciente, de hecho la semana pasada hicimos en el hospital, y yo presenté en una charla en Joaquín B. González el primer caso nuestro y el último caso nuestro en el hospital, donde ingresa el paciente con el déficit, por ejemplo, pléjico, sin mover brazo, pierna y cara, y en la misma sala termina moviendo todo y agradeciendo y se va a la casa sin déficit. Bien. Eso es el éxito absoluto del tratamiento. A veces la arteria que se tapó es muy distal y no se puede llegar, o a veces el coágulo es muy duro y no responde ni al stent, porque es un stent que se utiliza, ni a la droga que se instaló inicialmente, este RTPA, y entonces el déficit va a ser de acuerdo a la arteria que esté tapada. Y si es una arteria, hay zonas mudas del cerebro que pueden no generar déficit, y a veces uno hace la resonancia y se encuentra con que hay una isquemia y el paciente ni se enteró, pero son los menos de los menos. Habitualmente es la arteria mayor, que es la silviana, y el déficit es absolutamente importante: trastornos del habla, trastornos de la orientación, inmovilidad de un hemicuerpo, etcétera. Entre otros. Consulta, más para que entienda, viste, la gente del otro lado, la vecina del barrio, para así decirlo. Sí. ¿El ACV le puede pasar a cualquiera o puede pasarte justamente por un pico de estrés? ¿Puede ser una persona que haga mucho deporte y sin embargo que le pase? Así es, todo eso junto. No hay grupo etario. Yo pude entrar a la salud pública gracias al hospital de niños. Y yo siempre lo digo porque en el hospital de adultos no teníamos la posibilidad y aparecían niñitos, y yo había traído a Salta la técnica endovascular, y entonces no
estaban en condiciones de derivarse al Garraham, que era lo que se hacía antes, y estaba en esa época el doctor Cuerio de ministro. Me llamaron, resolví uno, resolví dos, resolví tres. Al cuarto que operamos, salvamos y no se derivó a Buenos Aires, nos dijo: ¿qué hace que no está en la parte pública? Le dije: no me dejan entrar. ¿Y qué? ¿No te dejan entrar? Y entonces entré a los dos lugares. En definitiva, era para contar que sí pasa en niños, mucho menos frecuencia que en adultos. En los niños y jóvenes tiene más relación con alteraciones a veces sanguíneas, tanto que predisponen a la hemorragia como otras que predisponen a los trombos. Y si no, con cuestiones estructurales, malformativas, vasculares, como aneurismas, que son como globitos o bombuchitas que salen en las arterias cerebrales, o malformaciones propiamente dichas, que son como ovillos como si fuera un plato de fideo, de vasos mal formados en el medio del cerebro. Estas estructuras no aguantan la presión y se revientan. Pasa en niños, pero lo más común es el isquémico, y ese isquémico está asociado a factores de riesgo: hipertensión, obesidad, grasas en sangre, diabetes, arritmias cardíacas, vida sedentaria, hábitos tóxicos, que sin duda son más de la vida adulta. Y entonces el grupo etario más expuesto es el adulto y el adulto mayor. Bien. Pero nadie está librado, ni aún, como yo siempre digo, siendo atleta olímpico, que vos dijeras: no tengo colesterol, no tengo diabetes, corro, etcétera. Hay factores que pueden hacer que igual tengas una ACV, y de ahí la importancia de saber reconocer los síntomas a tiempo y salir corriendo, porque cada minuto cuenta. Hay una frase de la década del 90, que era cuando se empezó a hablar de esto, que era: cerebro es tiempo. Porque cada segundo que pasa o minuto que pasa mueren millones de neuronas que no se recuperan. Entonces, mientras más temprano llega el paciente, mejor es. Bien, me dejaste un poco preocupado por lo que yo soy mamá, ¿viste? Y sí. Es como, ¿cómo hacemos nosotros como papás para darnos cuenta que nuestro hijo puede estar pasando por esta situación? No, el ACV es un ataque, como bien lo dice, o un accidente, una cosa que pasa de repente. La frecuencia en niños y jóvenes es muy menor, muy menor. No tiene sentido, porque con eso nos tendríamos que hacer el cuco con miles de patologías. Y además, cuando la ACV sucede, como su nombre lo dice, es un ataque repentino, no pasa desapercibido. Es decir, si de repente estás hablando con alguien y deja de mover el brazo, no puede mover el brazo y no le salen las palabras y está perdido, es una ACV. Claro. No será una baja de tensión. Muchas veces la gente, porque vos hablabas del estrés. El estrés no es un factor directo, el estrés es un factor indirecto, porque genera hipertensión y el estrés genera también sobreproducción de grasas en sangre, etcétera, y baja de defensas, etcétera. Lo cierto es que muchas veces a los ACV se producen, igual que los infartos cardíacos, después de un mal rato, ¿no es cierto? Es decir, estaba discutiendo con un familiar, etcétera, y se da en muchas familias que alguno de los personajes de la discusión termina la discusión diciendo: me siento mal, ¿no? Y se va a acostar y me siento mal y se me bajó la presión. Y entonces yo noté que hay mucha gente que llega tarde a raíz de esto, ¿no? Porque no, acaba de discutir, está nervioso, descansar. No lo molesté, tómate un té de tilo. Había una paciente que dijo: yo le daba té de tilo. Y entonces ahí es donde estamos perdiendo tiempo valioso. Esto se genera con concientización, y es lo que venimos tratando de hacer nosotros y montones de gente en Salta. Entender que es preferible creer que es una cosa menor, ir a algo, ir, y si se cura pensar en lo peor. Exacto, porque es vital. Esto no es un cálculo en la vesícula que puedo aguantarlo un poco. Acá hay 4 horas para el tratamiento endovenoso, 6 horas con margen de seguridad para el tratamiento endovascular. Pasado eso no podemos hacer nada. Entonces es vital que lleguen a tiempo. Bien, Emilito, ¿y qué pasa si yo estoy solo, por ejemplo, en casa? ¿Y cómo hago? Justamente pido ayuda, 911, ambulancia. Sí, bueno, no es fácil, porque a veces el ACV actúa primero sobre la capacidad de pensar, sobre la capacidad de hablar. Nosotros, perdón que haga mucha referencia, pero es que contesta preguntas. Fuimos galardonados en la Cámara de Diputados, en el Consejo Deliberante, por desarrollar una aplicación
que, pero bueno, volvemos a lo mismo, entrar al teléfono y buscar la aplicación es tan complejo como llamar al 911, pero esta aplicación lo que buscaba y sigue vigente es que si todavía tenés algo de motricidad porque estás solo, en la aplicación vos podías marcar con un botón de pánico, digamos, y se llamaba directamente, claro, y ya tenía como relación con el tema de ACV. Lo lógico es que si uno está solo, y ojalá pueda marcar el 911 porque no puede salir solo a la calle, pero si uno está acompañado, el que está acompañado no puede durar un segundo, ¿no? Es decir, tiene que, voy a esperar la ambulancia, no. Lamentablemente a veces suceden las coincidencias y las ambulancias que hay están distribuidas en otras urgencias y uno no puede estar esperando una hora que venga una ambulancia. Entonces yo siempre digo, estos son los síntomas, eso tenía nuestra aplicación, trataba de detectar o que el paciente o el familiar diga, sí, no puede hablar, iban apretando botones y ahí generaba esto de salga corriendo ya. Y en el salga corriendo es, voy a la salita, no. Pido turno con mi médico, no. Acá tenemos minutos. Claro. La salita no tiene tomógrafo, no tiene especialistas. ¿Vos recomendás ir directo al hospital? Yo, que soy parte del hospital y soy encargado del área específica de este tratamiento endovascular, digo directo al hospital, porque ahí está todo. El tiempo. Por supuesto, también hay un montón de gente más, y de ahí también la importancia de decir, tengo una ACV o tiene una ACV, porque va por encima del que tiene dolor de panza. Tenés prioridad, obvio. Con gripe, etcétera. Después hay clínicas privadas, pero me sobran los dedos de una mano para determinar cuáles son las que tienen todo para tratar el ACV. Ir a una clínica que no tenga tomógrafo es perder el tiempo, ir a una clínica que no tenga especialistas es perder el tiempo, ir a una clínica que no tenga angiógrafo, que es la hemodinamia con la cual navegamos y podemos diagnosticar y tratar, es perder el tiempo. Bien. Emilito, acá me están mandando saludos para vos. Me dicen, el mejor neurocirujano de Salta. Besos a Emilito, abrazo grande. Muchas gracias. Y después otra pregunta, ¿se puede prevenir o no? Sí, los factores de riesgo. Okay. Disminuyen un 60% las chances. Hipertensión, obesidad, etcétera, que los médicos lo decimos, los laboratorios lo dicen en el papel, pero es una decisión personal, ¿no es cierto? Y es entender, nosotros estamos con el cerebrito gigante en la plaza, se acercan solamente los chicos, que creen que es un pelotero. Wow. Y los adultos pasan y miran, y nadie se acerca y tenemos folletos. Es esa sensación de a mí no me va a tocar, y lo que está demostrado estadísticamente es que todos tenemos o un familiar o un amigo o nosotros mismos que ha padecido una ACV. Así de importante la estadística. Entonces, pero por supuesto que la prevención ayuda. Controlar esos factores de riesgo no solamente sirve para la ACV, sirve para la parte cardíaca, sirve para todo. O sea, llevar una buena alimentación, hacer actividad física. Exacto. Pero además, por ejemplo, vos podés hacer mucha actividad física y ser diabético. Y podés ser flaquito y ser diabético. Y no, bueno, pero las grasas están bien, sí, pero la diabetes va tapando los vasos, es uno de los peores enemigos de la ACV. Entonces, es toda esa conjunción, o puede ser todo perfecto y tener una arritmia cardíaca, y que se detecta solamente con tocarse el pulso es un reloj, tiene que ir a un parejito. Si de repente vos sentís que se acelera, que tiene como, hay que consultar. Entonces, en esos factores de riesgo está la clave, y en saber que hoy en Salta está todo para poder atender, y que dependemos de que el paciente llegue. Si el paciente no llega, no hay nada para hacer. Bien. Bueno, me comentaba justamente antes de que iniciemos el aire que hace más o menos 10 años, ya en el Monumento Güemes, justamente se ilumina todo. ¿Hoy a la noche hacen eso? Sí, al principio era Monumento Güemes, Cámara de Diputados, Cabildo, y Monumento 20 de febrero una de las veces. Después era un lío de coordinar todo eso, y nada, nos redujimos al Cabildo. Bien. A las 9 de la noche se ilumina, no había color para el ACV, nosotros lo impusimos de los pocos que quedaban y decidimos que fuera el naranja, y nada, estamos con el cerebrito, con todo nuestro material audiovisual. Hoy van a estar ahí. Hoy estamos ¿Desde ahí. qué hora? Estamos desde las 10, porque era la hora que nos permitían, hasta la 1. Bien. Después, como el centro merma a esa hora, volvemos a las 5 o 6 de la tarde hasta la hora que se ilumina.
Bueno, es una de las tantas actividades que nosotros siempre hacemos por esto. En algún momento tuvimos un consultorio ambulante, que era un motorhome con el cual nos íbamos a atender al interior. Nada, creo que de a poquito va dando sus frutos porque realmente nos pusimos al hombro esto de la ley y por supuesto que con la ayuda de toda la gente que lo hizo posible, pero hace rato que veníamos a grito pidiéndolo y hoy es el primer año que podemos agradecerlo. Bueno, gracias Emilito por favor, venir. a vos. Ojalá que se haga ley nacional, ojalá que los escuchen realmente. Sí. Recordanos ahora, si podés, la dirección y el número de teléfono de la fundación. De la fundación tuya. es Belgrano 1505 431 3605. Bien, perfecto. Te agradecemos un montón. Ahí sale justamente en pantalla para los que quieran. Te agradecemos por venir y bueno, gracias, como te dije, ojalá que salga todo lindo hoy y que se apruebe la ley. Muchas gracias a vos por este momento.